Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Esta noche vamos a terminar una serie que hemos venido teniendo. Vamos a tratar de concluir esta noche una serie que iniciamos hace varias semanas, y yo sé que a muchos de ustedes les gustan las series. ¿Cuántos ven series en Netflix, no sé, en un montón de aplicaciones de estas, o ya no son canales, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Apps, está bien, pues, apps, donde uno puede descargar diferentes series y poder contemplarlas. Pues esta noche vamos a llegar a la conclusión de una. Y los finales de las series siempre son muchas veces emocionantes y sorpresivos, sorprendentes. Hay personajes que incluso uno ni los ha visto, ni los ha notado en el desarrollo de la serie, y de repente aparecen al final, en el capítulo final, y tienen un papel protagónico que uno ni cuenta se había dado, como dicen por ahí, ¿verdad? Ni cuenta que me fijé que ese personaje había metido ahí su mano y ni nos habíamos dado cuenta. Pues eso vamos a ver esta noche, y para eso me va a acompañar a leer unos poquitos versículos. Hoy vamos a ir al segundo libro de Reyes, porque vamos a ir una generación atrás del personaje que nos ha servido de ilustración, que es el rey Manasés, rey de Judá, porque vamos a ver a su papá Ezequías. Y el rey Ezequías aparece en el segundo libro de Reyes. Hoy vamos a leer solamente un par de versículos en el capítulo 20. Vamos a ver. En el capítulo 20 vamos a leer del versículo 18 y 19. Ezequías había sido en general un buen rey. Había sido un buen rey que había tratado de obedecer a Dios y de honrarlo, haciendo todo lo que un rey de Judá tenía que hacer. Sin embargo, llegó un momento en el que él se enfermó gravemente, y Dios le mandó a decir a través del profeta Isaías que iba a morir, que arreglara sus cosas, que pusiera las cuentas y toda su herencia y lo que tenía como rey, y se pusiera cuentas con todo, porque él iba a morir. Pero el rey Ezequías oró a Dios, clamó con lágrimas, con mucha angustia, y Dios lo escuchó. Y le dice a Isaías, el profeta: mira, Isaías, regresate y anda a decirle que he escuchado su oración, que he visto sus lágrimas, que he visto su gemir, y dile que lo voy a sanar y que le voy a dar 15 años más de vida. 15 años más de vida, cuando tenía sentencia de muerte, creo que es bastante. Sin embargo, sucede algo. Le dice Isaías: mira, Dios te quiere dar una muestra de que la palabra que yo te he dado se va a cumplir, y así va a ser. Y entonces el rey Ezequías le dice: dame esa muestra, por favor. Isaías le dice: ¿qué quieres? Que la sombra del sol, ellos usaban relojes de sombra, obviamente, que la sombra del sol avance o que la sombra del sol retroceda, es decir, que se adelante el tiempo o que retroceda. Y dice el rey, muy sabio en realidad: bueno, que se adelante podría ser, pero que el tiempo se retrase y que la sombra del sol se venga atrás, eso nunca va a pasar. Que retroceda la sombra. Y le dice Isaías: ok, Dios te lo concede. Y retrocedió. Bueno, quedó sano, adoró a Dios. Y esos 15 años, acuérdense que este personaje, que es el papá de Manasés, había sido un buen rey, había hecho bastante bien las cosas. Pero resulta que en estos 15 años de gracia, de vida adicional que Dios le da, los que juegan en video, ¿verdad? Estamina le ponen a eso, ¿verdad? Dios le dio 15 años más para continuar en su vida. Resulta que este hombre perdió un poquito la cordura, y en esos 15 años, como decimos, metió la pata. Y entonces vinieron los enemigos de Israel, entre ellos los babilonios, y dijeron: nos han venido a contar, nos han dicho que allá en Israel, allá en Judá, ha habido un milagro sorprendente, y que el rey Ezequías fue sanado, y que el tiempo retrocedió, que la sombra del sol retrocedió.
Y ellos fueron para ver esto. Y lamentablemente Ezequías no fue sabio, no fue prudente, sabiendo que este era un pueblo enemigo, y los mete a su palacio, a su casa real, para enseñarle los escudos, la riqueza, el oro, la plata, a mostrarle el templo de Dios y sus riquezas, cuando bien pudo darle a Dios la gloria. No sé si usted lo piensa. Él lo que debió haber hecho es decirles: Dios, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, me sanó, y aquí estoy para dar testimonio. No, él eligió enseñarles su grandeza y buscar gloria para él, y no para glorificar a Dios. Y ahí hay un gran problema, porque nosotros no estamos para hablar bien de nosotros, mostrar lo rico que somos, lo hermoso, lo bueno que hemos hecho, sino que estamos para darle la honra y la gloria solo al que la merece, que es Dios. Él no lo hizo. Entonces viene el profeta y le dice en el versículo 20-18, segundo libro de Reyes: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mira qué tragedia. Tus descendientes, tus hijos, tus nietos y los que vengan después, ellos van a ser llevados en esclavitud a Babilonia y los van a hacer eunucos, es decir, no vas a volver a tener más descendientes. Esto es algo trágico, porque nosotros queremos que a nuestros hijos, nietos y los que vengan después de ellos les vaya bien, y que tengamos una familia numerosa, que vivan bien, que disfruten las bendiciones de Dios y que lo honren a Él. Pero lo que más me llama la atención es la actitud y la respuesta de Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y mira esta frase. Y después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Creo que aquí, bueno, no hay presentación, perdón. Esta frase que dice, para mí es algo realmente lamentable. Así como el gran descuido y negligencia de llevar a los enemigos para mostrarles la casa real y sus riquezas, esta frase: al menos habrá paz y seguridad en mis días. ¿Qué está diciendo? Ahí que vean mis hijos, ahí que vean mis nietos lo que ellos van a hacer. En mi tiempo por lo menos voy a pasarla bien, voy a disfrutar lo que tengo, los 15 años que Dios me ha dado, vamos a tratar de disfrutarlos, pero que vean ellos cómo salen. Al menos en mis días, en mis tiempos, habrá paz y seguridad. Qué lamentable, porque esa frase marca la falta de cuidado y atención que Ezequías, a pesar de haber sido un buen rey, no le puso el cuidado a su siguiente generación. Y aquí aparece entonces Manasés, de quien hemos estado leyendo y escuchando varios mensajes en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y ya sabemos, Manasés hizo lo malo delante de Dios. Es decir, que como hijo, él no tuvo el cuidado de parte de su papá Ezequías de cuidar su corazón, de corregirlo, de disciplinarlo, de enderezar sus pasos cuando se había desviado. Y entonces Manasés, cuando llega a ser rey, en vez de su papá, agarra el camino de la perdición, de la idolatría. Y bueno, sabemos ya esa historia, hemos escuchado varios mensajes, hasta que llegó el momento cúspide cuando él está preso con un anillo en su nariz y reconoció que Jehová era Dios y se arrepiente. Pero esto fue los últimos años de su reinado, probablemente 5 o 6 años al final de su reinado. El problema es que durante muchos años, 48, 49, quizás hasta 50 años de su reinado, hizo lo malo. Y viene su hijo Amón ahora. Y su hijo Amón, lo que aprendió, lo que vio, lo que practicó junto a su papá fue idolatría, fue barbaries, ofrendas incluso de niños para dioses paganos. Y Amón, por supuesto, imitó todo lo malo que su padre Manasés había hecho durante muchos años de su vida. Y aquí Amón repitió ese modelo abominable. Pero pasa algo, y en las historias, como les decía, en las series siempre hay un final inesperado y no siempre feliz, pero en este caso la historia de esta serie tiene un final feliz y tiene que ver con el nieto de Ezequías, ¿verdad? Con el bisnieto más bien, porque luego aparece Josías, y aquí sí quiero que me ayude, vamos a ir
de nuevo al segundo libro de Crónicas donde hemos estado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, si se recuerda, hemos estado meditando ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, ahí comienza el reinado de Josías. Y vamos a ver cómo el niño, porque es un niño, capítulo 34, segundo libro de Crónicas, dice: de 8 años era Josías, era un niño. De 8 años era cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y mira el versículo 2: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Manasés, como padre, no hizo el papel que se pide, que se espera de un padre. Sin embargo, podemos percibir en estos versículos, y por lo poco que vivió Amón, el papá de Josías, porque solamente fue rey 2 años y vivió 24 años. En realidad no tuvo el tiempo como para criar a su propio hijo. Pero es muy posible y casi seguro que fue Manasés quien en los últimos años de su reinado, justo los años cuando corrigió su vida y se arrepintió y se volvió a Dios, que Manasés pudo influenciar la vida de su nieto y marcar a la tercera generación para que siguieran a Dios, para que no se apartaran de los mandamientos de Jehová. Y qué importante es entonces lo que nosotros como padres, como abuelos, decidimos hacer el día de hoy. Nuestras decisiones de hoy no solamente van a marcar nuestra vida, la vida de nuestro cónyuge, sino que vamos a marcar la vida de nuestros hijos y hasta lo de nuestros nietos, y si Dios nos da larga vida, aún más allá. Creo que el mes pasado, en la noche de oración, escuchamos algunos testimonios de cómo abuelos o abuelitas influyeron en la fe de algunos de nosotros, y cómo ellos pudieron o ellas pudieron casi que profetizar cómo algunos iban a venir a Cristo y le iban a servir. Pues en este caso de Josías, esa tercera generación vino a romper el mal que por 2 generaciones se había dado entre los reyes de Judá. Y qué hermoso que fue a la edad temprana, porque Josías apenas tenía 8 años. Quizá no podía ejercer todas las funciones de un rey. Obviamente a los 8 años uno no espera que un niño tenga tanto conocimiento y sabiduría como para efectuar toda la labor de un rey. Seguramente tenía asesores y personas que trabajaban alrededor de él que le ayudaron, pero su corazón dice que hizo lo recto y no se apartó ni a derecha ni a izquierda, y su reinado fue de 31 años. Es decir, que no solo fue la primera imagen de Josías en su niñez, sino que en su juventud y en su edad adulta también se mantuvo en el camino de Dios. Y esta noche tenemos que tomar mucha atención, los padres, los abuelos, abuelas que estamos acá. ¿Cuántos abuelos estamos aquí? Abuelos y abuelitas. Mire, bastantes. Hermanos, nuestra misión continúa. Nuestra tarea no ha terminado todavía. Tenemos mucho todavía que hacer por la tercera generación, por los hijos e hijas de nuestros hijos. Orar por ellos, acercarnos a ellos, darles testimonio, compartir lo más cercano que podamos para dejar marcado su corazón, de la manera que el corazón de Josías quedó marcado por esos últimos años de su abuelo. Y es maravilloso el efecto que tuvo ese cambio, ese arrepentimiento de Manasés. Vino a repercutir años después en toda una vida de Josías para servirle a Dios y para cambiar la nación de Israel, la nación de Judá, porque ya estaban divididos en este entonces. Quiero que me acompañe, porque para acercarnos a las generaciones de niños, sobre todo los que estamos mayores, a veces nos cuesta. Siempre ha sido difícil en todo tiempo que las generaciones puedan convivir y nos podamos entender. Es difícil, es un gran reto. Hablar con los adolescentes de hoy, con los niños de hoy, sinceramente es un reto. Tenemos que ver cómo nos acercamos a ellos, porque normalmente están sus mentes muy rápidas, ¿verdad? Están en un aparato, en una tablet, en un celular,
y ellos quieren que todo se resuelva a la velocidad que ellos presionan las pantallas o las teclas. Y muchas veces nosotros no funcionamos en esa velocidad. Y mientras más años de edad, más grande el reto que tenemos. Pero hay alguien que nos da siempre lecciones de vida y que nos ayuda con algunos principios que nos pueden servir en todo momento. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, vamos a ir también a Marcos más adelante en un pasaje paralelo, pero acompáñame ahorita al Evangelio de Mateo capítulo 19, porque hubo un momento en el que Jesucristo tuvo que hacer contacto, tuvo que relacionarse no con su generación, ni con los mayores que él, sino con niños. ¿Cómo trató Jesucristo con los niños? Bueno, a lo mejor nos puede enseñar algo que va a ser útil para nosotros el día de hoy, de cómo tratar y acercarnos a los niños para marcar su corazón hacia el bien. Dice Mateo capítulo 19, vamos a leer versículo 13 al 15. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños, no dice la edad, hermanos, probablemente niños pequeños. Pensemos en Josías, 8 años, 5 años, por ahí. Le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y mire los discípulos, los discípulos les reprendieron. En todo momento, en toda época, como que a los niños, no, deja de molestar, vaya a sentarse a cipote, ¿verdad? Tome un celular para que se entretenga, ¿verdad? O le damos algo ahí, alguna cosa para que estén entretenidos y no interrumpan lo importante en lo que los adultos estamos. Así sean, escuchar a Jesucristo, porque eso es lo que estaba haciendo esta gente. Jesucristo está en medio de no sé cuánta multitud, está como siempre compartiendo sabidurías, palabra de Dios, pero de pronto los niños, la gente los ha traído y los niños se quieren acercar a Jesucristo. Sus discípulos, pensando que hacían bien, los quieren quitar, los quieren apartar porque estorban, porque interrumpen. Pero lo sorprendente es lo que Jesucristo hace. Dice, pero, en este caso el pero es bueno. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Qué hermosa actitud de Jesucristo, que lejos de felicitar a sus discípulos por evitar la interrupción de estos niños, al contrario, a quienes reprende es a sus discípulos y les dice: déjenlos que se acerquen, déjenlos que vengan a mí, porque como son los que son como ellos, como niños, de ellos es el reino de los cielos. Y le decía que vamos a ir a otro pasaje porque hay 3 evangelios que relatan en común, digamos, varios de los eventos de la vida de Jesús, los que se llaman evangelios sinópticos, los que están viniendo a la IBFB. En estas semanas, bueno, creo que la semana anterior, el domingo anterior, se inició el estudio del Nuevo Testamento. Los invito para que los domingos, los que quieran conocer el Nuevo Testamento, quiénes lo escribieron, por qué hay 3 evangelios que se llaman sinópticos y uno que no. Bueno, aquí está la oportunidad. Los domingos a las 8:15, véngase y usted puede aprender muchísimo del Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a ir al Evangelio de Marcos, que es uno de los sinópticos, y en Marcos capítulo 10 está un pasaje, como llamamos, paralelo a esto, pero que da un poquito más de detalle. Marcos 10, versículo 13. Después de Mateo sigue Marcos. Y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es lo mismo. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay que leer bien claro, no está diciendo que los niños son los que van a entrar al reino de los cielos, no, los está usando como un ejemplo. Los que tengan esta actitud sencilla, humilde, como niños, son los que tienen un corazón que va a entrar al reino de los cielos. Pero me encanta lo que dice después el versículo 16:
y tomándolos en los brazos. Esto no está en Mateo, pero Marcos dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y aquí hay 4 cosas, 4 principios, hermanos, que podemos aprender de cómo acercarnos a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, si todavía están pequeños, o a los nietos, o a los que vengan después, sobrinos, cómo acercarnos. Jesucristo hizo por lo menos 4 cosas. Lo primero, les prestó atención. Jesucristo les puso atención a los niños. Y a quienes reprendió fue a los que querían ser una barrera para que aquellos niños se acercaran a Él. Y Jesucristo dice, déjenlos, no los molesten, no se lo impidan, que estos niños vengan. Y les prestó atención a ellos. Se fijó en estos niños, no sé cuántos eran, probablemente un buen grupo, porque era un grupo de personas que estaba ahí. Y dice, vengan. Los tomó, los bendijo, y no solo eso, los puso de ejemplo para los adultos. Imagínense qué importante darle atención a los niños. Y muchas veces no nos fijamos. Y la vida pasa rápido, hermanos. Crecen, pero rapidísimo. Nosotros con nuestro nieto, Víctor Davidcito le decimos nosotros, ¿verdad? Nos asombramos cómo va creciendo y desarrollándose de rápido. Acaba de cumplir 7 meses y ya un día de estos, no sé si el domingo, ya lo vimos paradito, agarrado al borde de su cuna, parado a los 7 meses. Y uno dice, caramba, ya estos niños vienen programados quizás, ¿verdad? Porque antes uno se paraba como a los 10 meses, 12 meses, ahora a los 7 ya está parado, ¿verdad? Y al rato va a empezar a hablar. Ahora hay niños que a los 9 meses ya están diciendo algunas palabras. Y es interesante que muchas veces se nos van por alto los momentos del crecimiento de los niños. Es importante que tengamos en mente y en el corazón sobre todo, que un bebé desde que está en el vientre de su madre, desde ahí es capaz de percibir el amor o el rechazo. Es capaz de percibir las emociones de su madre. Escucha su corazón y también se ve afectado cuando su madre está nerviosa, está preocupada, está tensa. Cuando su corazón se acelera, también el niño sufre. Es increíble. Con nuestro tercer hijo, intencionalmente tomamos algunas decisiones con mi esposa y ella les puede contar, ahí le preguntan después, de empezar a cuidar de Mateo desde que supimos que estaba embarazada. Y ella empezó a tomar algunas decisiones de oír cierto tipo de música, de leer cierto tipo de lecturas, hasta de estudiar, ¿verdad? Estudiar matemáticas, llenar crucigramas, sudoku. Llenaste libros y libros de sudoku. ¿Por qué? Porque queríamos que ese bebé desde el vientre estuviera recibiendo mensajes de amor, de paz, música que le edificara. Nada de reggaetón, nada, ¿verdad? Música bonita, armonías de aquellas que no aceleran el corazón, sino que nos traen paz. Matemáticas, lecturas. Nuestra sorpresa, cómo nos sorprendió es que muy temprano en su vida comenzamos a ver algunas de las cosas que se le transmitieron desde el vientre. Yo no sé cómo, hermanos, no me expliquen, pero lo que sí puedo ver es que cuando uno les pone atención como hizo Jesucristo, uno puede empezar a marcar la vida de los niños desde muy temprana edad, aún antes de nacer. Y Jesucristo nos enseña ese principio. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Paró lo que estaba haciendo y les dedicó ese momento, ese tiempo. Y si hay algo valioso para cada uno de nosotros es el tiempo, porque el minuto que pasó, como dice aquel, ¿verdad? El cadáver del minuto que pasó ya no lo podemos volver a disfrutar. Ya pasó, el tiempo es valiosísimo y en vista de tanto valor que tiene para nosotros como seres finitos en esta tierra, cada minuto que dedicamos a nuestros nietos, a nuestros hijos, significa amor. Jesucristo amó a estos niños poniéndoles no solamente atención, sino dedicándoles este tiempo para abrazarlos, para bendecirlos y para ponerlos de ejemplo delante de los adultos. Qué importante es que nosotros podamos en nuestras agendas hacer un tiempo para compartir con ellos.
Con un bebé quizás es relativamente fácil porque el niño no se puede correr para ningún lado, ¿verdad? Ahí está y solo lo tomamos en nuestros brazos. Pero con los niños más grandes hay que hacer un esfuerzo para que ellos también puedan poner atención y estar con nosotros un tiempo y disfrutarlo. Siempre se dice que los abuelitos son los que más disfrutan a los nietos, más que sus propios padres, porque tenemos más tiempo. Aunque sinceramente en este tiempo que vivimos y teniendo una expectativa de vida más larga las personas, ahora los abuelos pasamos bien ocupados también. Muchos abuelos todavía en actividades productivas, y sinceramente en mi propia vida creo que nunca había estado tan ocupado como ahora. Tengo que ver de dónde saco tiempo. Prácticamente tengo 3 trabajos en este momento y me cuesta encontrar tiempo, pero tengo que buscarlo porque es importante. Y al estar leyendo esto y viendo a Jesús, tengo que decir, tengo que apartar tiempo para estar con mi nieto. Si me costó y luché para compartir con mis hijos, lo tengo que hacer y vale la pena, porque después, más adelante vamos a ver el fruto. ¿Qué más hizo Jesucristo? Mire qué interesante, porque no solo la atención y el tiempo, los tocó, tuvo contacto con ellos. Por eso me gusta lo que dice Marcos, tomándolos en sus brazos. Es mucho más que solo ponerle la mano, es que los chineó, como decimos, los agarró, los cargó, quizás se los sentó en sus piernas, los tocó. El contacto físico es importantísimo, es una expresión de calidez, de amor. Los bebés no solamente reconocen la voz de las personas, ya ahí por los 6 meses ya reconocen algunas de las voces, pero agradecen mucho el contacto, ¿verdad? La sonrisa de un niño cuando uno lo toca, lo acaricia, lo abraza, ¿verdad? Jugar con ellos no sé, del abrazo de oso, de hacer fuerza de mano, de hacer guerra de panzazos, como sea, que haya contacto físico. Importante el contacto físico. Lo vamos a disfrutar nosotros y lo van a disfrutar ellos. ¿Por qué se los digo? Porque es cierto y porque Jesucristo lo hizo. Él se tomó el tiempo y el cuidado de abrazar a esos niños, de bendecirlos, imponiendo manos sobre ellos y cargándolo en sus brazos. Qué hermoso, ¿verdad? Porque la grandeza de Jesucristo justamente es esto. Muchas veces grandes personajes del mundo andan por ahí con seguridad, que nadie se les acerque. Jesucristo no era así. Y Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Y por lo tanto debemos nosotros también procurar ese contacto del alma, del corazón, pero también el contacto físico. Y por último también debemos, ya cuando los niños crecen, hacer un esfuerzo para conversar con ellos, que reconozcan nuestra voz, que puedan valorar nuestros consejos, que ellos puedan también estar interesados en escuchar lo que sus abuelos o sus padres o sus abuelitas les cuenten. ¿Y cómo podemos mantener conversaciones? Busquémosle el lado, como dicen, busquémosle el lado a los niños. A ellos les gustan historias, les gusta cuentos. ¿Y vos qué hacías, abuelito, cuando eras niño? Bueno, contémosle las historias, pero hagámoselas emocionantes, pongámoselas bien, tirémonos al suelo, gateemos con ellos, sentémonos, llevémoslos a lugares donde puedan admirar la creación de Dios y contemos las historias relacionadas con todas las criaturas, que son una enormidad, aunque cada vez hay menos, de lo hermoso que Dios ha creado. Y contémosles las maravillas de nuestro Dios. Tengamos conversaciones significativas que ellos puedan recordar cuando ya no estemos. Jesucristo tomó este tiempo y empezó a expresar palabras que no solamente tocaron a los adultos, sino que tocaron a estos niños. Y no sabemos cuántos de estos niños más adelante llegaron a ser discípulos de Jesús. Quién sabe que aquí entre los oyentes estaba, no sé, Juan Marcos, que era un joven, no lo sé. Quizá estaban otros que más adelante aparecieron allá en el libro de los Hechos y que fueron niños que estuvieron en las rodillas de Jesucristo en este momento. Pero importante que sigamos estos principios que Jesús nos da, de poner atención, de dedicar tiempo, de establecer contacto físico con nuestros niños, nuestros nietos e hijos, y de conversar con ellos, buscando siempre nosotros la iniciativa y nosotros tomando como adultos tener la sabiduría y la gracia para saber cómo vamos a acercarnos.
qué temas vamos a tratar y en qué momento lo vamos a hacer, porque se trata de que lo disfrutemos de ambas partes, ¿verdad? De eso se trata, que lo disfrutemos. Pero hermanos, esta historia no termina aquí, y vamos a ir a ver el final de esta serie, porque el cierre está cercano. Pero antes solo compartirles el Salmo 127, versículo 3, porque los hijos, lamentablemente para algunas personas, son como una carga, se vuelven un estorbo para sus realizaciones personales. Y en esta generación que estamos viviendo, muchos jóvenes tienen el temor de unirse en matrimonio porque no quieren una carga, no quieren un obstáculo para sus realizaciones personales. Y los hijos a veces se ven como que fuera un ancla que te impide avanzar hacia aquellos propósitos que tú buscas. Los hijos no son un estorbo, no son un obstáculo, no son un accidente. El Salmo 127:3 nos dice de parte de Dios ¿qué son los hijos? Dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, son una herencia valiosa que Él ha depositado en las manos de cada uno de nosotros. Esos son los hijos, y esos son los principios que nosotros tenemos que trasladarle a nuestros hijos. Si todavía no se casan, o ya están en la edad, o están casados pero tienen temor del futuro, que sepan que los hijos son una herencia de Dios, son una bendición y son una recompensa que Él nos da, porque más adelante esos hijos van a darnos honra y van a ser la corona de los abuelos. Y así es como debemos verlo. Esta es la visión bíblica de las generaciones. Dios siempre ha tenido una visión generacional, siempre. Solo recuerde cómo habló Abraham allá en Génesis capítulo 12. En ti serán benditas, ¿qué le dijo? Todas las familias de la tierra. Dios está viendo siempre generaciones bendecidas. No solamente tu vida el día de hoy, no solamente tu matrimonio, no solamente hasta que tus días en esta tierra terminen. Dios está viendo más allá de tus generaciones, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, porque Él se glorifica a través de las generaciones. Y por lo tanto, jamás un hijo, un nieto va a ser un estorbo, una carga, un accidente. Es una herencia, una bendición de parte de Dios, y así tenemos que verlo y así tenemos que enseñarlo a las generaciones. Jóvenes, no le tengan miedo al matrimonio, porque ese es el plan de Dios. No le tengan miedo a la familia, a los hijos, porque ellos son un regalo que Él les envía. Y en ellos ustedes van a recibir honra más adelante si hacen lo que tienen que hacer y que estamos escuchando en esta noche. Pero vamos a terminar esta historia porque nos quedan pocos minutos. Vamos a ir de nuevo allá a Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 34, donde dejamos a Josías. Porque Josías hizo cosas hermosas durante su reinado. Él derribó los altares, quitó a los sacerdotes paganos, reconstruyó los altares, reparó los muros para adorar a Jehová, volvió a las escrituras, porque encontraron los rollos de las escrituras en el templo, y él escuchó la escritura y luego puso para que se las leyeran al pueblo, y también celebró la Pascua. Vamos a hablar en un par de domingos de la Pascua y su significado en aquel tiempo y en nuestro tiempo. Pero la Pascua era la celebración de los judíos de cómo Dios los había liberado de la esclavitud, cómo la sangre del Cordero los había cubierto y los había redimido para sustituir a los primogénitos. Y ellos habían dejado de celebrar la Pascua por muchos años debido al desconocimiento, a la falta de la lectura de las escrituras y a la idolatría que estaban practicando. Pero Josías, este niño rey que fue instruido probablemente o seguramente por Manasés en sus últimos años de reinado, no solamente hizo bien su papel como rey, es que él volvió a la nación entera a las escrituras, volvió a la nación entera a la adoración genuina y a recordar cómo Dios los había liberado y los había hecho su pueblo, un pueblo para Dios. Es hermoso cómo Josías hace este papel,
y cómo él durante todo su reinado, durante toda su vida, no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Usted puede leer el capítulo 34, segundo de Crónicas, se lo recomiendo, léalo, no tenemos tiempo esta noche, y ahí se va a dar cuenta todo lo que él hizo, cómo él, 34 y 35, él derribó toda la idolatría, acabó con los sacerdotes paganos, con los lugares altos, y pudo guiar a una nación para que volvieran a tener comunión con Dios. Pero este niño rey, tuvo que conocer de alguien, tuvo que recibir de alguien esa enseñanza, ese contacto, esa atención para prepararlo y cumplir con este papel que Dios le había encomendado. Quiero terminar leyendo, y sí búsquelo, el Salmo 8, Salmo capítulo 8, porque nosotros vemos ahora a nuestros nietos, vemos a nuestro nieto Davidcito, ¿verdad? Pequeñito, y a otros de la familia que están ahí muy pequeñitos, muy dependientes del cuidado de sus padres y de los adultos, y decimos, ay, estos niños, ¿verdad? A ver qué es de ellos en el futuro. Mire lo que dice Salmo 8:2. Leamos el 1, desde el 1 y 2. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Qué hermoso, porque Dios tiene palabras casi que proféticas para nuestros nietos, para nuestros niños. Y Dios nos está diciendo, de esos niños tan frágiles, tan pequeños, tan inocentes, de esos niños que uno dice, mejor que se siente ahí a un lado porque no va a entender lo que estamos hablando, de ellos Dios va a fundar fortalezas. De esos niños van a salir los futuros gerentes de empresas, presidentes de naciones, administradores, misioneros, pastores, siervos de la iglesia. De esos niños que ahora están en una cuna, que todavía están en el vientre de una madre joven o no tan joven, de esos niños que maman, Dios va a levantar fortalezas. Y esa es nuestra esperanza. Y por eso el día de hoy hay que tomar decisiones, no esperar. Lo malo que hizo Ezequías fue que dijo, no, yo en mi tiempo ya la hice y así voy a seguir. Hay que vean los que vienen delante qué hacen. No, esa fue una mala decisión. Tomemos la decisión que tomó Manasés en los últimos años de su vida y digamos, yo me vuelvo a Dios. Yo no me voy a descuidar de mis siguientes generaciones. Yo voy a ver el propósito generacional cumplido así como Dios lo ve. Yo voy a ver a estos niños y a estas niñas llegando a ser hombres y mujeres de Dios que lo van a honrar, que le van a servir, que lo van a proclamar y que van a ser de bendición para otras personas, ya sea en sus profesiones o sirviéndole a Dios en diferentes ministerios. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.